buenas tardes. El equipo de Columnas de México les da la bienvenida al programa número 13 de la tercera temporada de Ventana Política. El primer programa del año en este canal de televisión digital del periódico Columnas de México. Transmitimos desde nuestro set de televisión digital, sito en la colonia República Oriente, en Saltillo, Coahuila, en las propias instalaciones del periódico Columnas de México. Para conducir este programa, saludo a mi compañero, amigo, abogado y maestro y periodista, Orestes Gómez Rodríguez. Buenas tardes, Adrián. El de la voz, ingeniero Adrián Garza Pérez. El tema de la mesa de hoy: Julio Scherer, vigía del poder. Seguidores de el invitado de honor de hoy, un periodista y locutor a quien apreciamos y, como dije, seguimos y respetamos, Orestes Gómez, su servidor, y todos quienes trabajamos en los equipos de Columnas de México, de Ventana Política de Ciudad Digital. Saludo, periodista y locutor Sergio Martínez Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Orestes. Bienvenido, brother. Mil gracias. Aunque estigmatice el resto del programa, debo aclararle al público que Sergio es mi amigo. Entonces, todo lo que diga también tiene una connotación afectiva para el resto del programa. Queremos dar un mensaje inicial a nombre del periódico Columnas de México y particularmente de este canal digital, Ventana Política, por tres invitados especiales de programas anteriores que fallecieron en los últimos días. La doctora Gloria Tobón, el líder obrero Mario Morales Rodríguez y el político y empresario Armando Guadiana Tijerina. Deseamos a sus familias y amigos que tengan resignación. Los tres tuvieron aquí un rol muy destacado en su presencia en estos programas. Claro. Vistió a Ventana Política y que en paz descansen. Entrando en materia, don Sergio Martínez Rodríguez, el brother. ¿Por qué es importante un programa dedicado a la memoria de Julio Scherer? ¿Por qué el catálogo de vigía del poder? Efectivamente, falleció un 7 de enero de hace 9 años. Y bueno, es un aniversario luctuoso, pero ¿es un periodista más o es un periodista que destaca incluso 9 años después de muerto? Primero quiero agradecerles a ambos la invitación para iniciar en este primer programa del año, en su ya connotado programa. Esto lo digo sin ninguna duda, que pues ya ocupa los primeros lugares, y esto es un reflejo, yo diría, de lo que Scherer instauró, es decir, darle voz a toda esa gente que no se escucha en otros lados, que es lo que ustedes han estado haciendo. Yo veo las entrevistas y muchísimas personajes que no tienen cabida en los medios tradicionales, pues aquí encuentran un espacio de libertad. Entonces, eso lo festejo, lo celebro y les agradezco que me inviten. Y ahora sí voy al tema de lo que me preguntas. Efectivamente, son 9 años del fallecimiento de este, en mi modesta opinión, el periodista de excepción. Yo digo que el vigía del poder porque se especializó justamente en el poder, pero no como un objeto de ambición él para enriquecerse en el periodismo, buscando, él estudiaba el poder, pero simplemente para poder cuestionarlo. Creo que eso marcó su vida. Durante años y años y años persistió en la crítica honesta, profesional y en su actitud insobornable. Eso, por supuesto, que descontrolaba el poder.
quedó muy marcado. Y justamente en esto del periodista y su época, pues simplemente habría que recordar que la regla era: no te metas con el presidente, no te metas con el ejército, no te metas con la Virgen de Guadalupe. Sí, su trayectoria, brillante sin duda, muy sufrida. Quiero recordar que cuando, creo que vale la pena la anécdota, cuando pasa todo lo del 68, su padre, ya muy enfermo, moribundo, el padre de Scherer, le dice: vas a ser director del periódico. Todavía no lo era. Le dijo: vas a ser director del periódico Excelsior. Y le dijo Scherer: ¿te da gusto? Dijo: no, vas a sufrir mucho. Entonces, este historial que se forjó en torno a la figura de Julio Scherer, que yo sigo pensando y opinando que es por mucho el mejor periodista contemporáneo, ha dejado huella. Muchos de quienes colaboraron con él hoy pues están en las grandes tribunas. René Delgado, Carlos Marín, Pascal Beltrán, en fin, es infinidad de personajes que desfilaron por ahí. Entonces él, yo creo que marcó una escuela, ¿no? Admirado y respetado por Carmen Aristegui, por Ricardo Rocha. No había quien no lo admirara y lo respetara. La inquebrantable voluntad de sacar siempre la verdad a flote. Y claro que tuvo muchos costos, pero ¿por qué procedió Julio Scherer de esa manera? Yo creo que aquí habría que remontarnos un poquito para atrás y recordar que su abuelo fue un ministro de la corte en los tiempos del porfiriato. Su padre, un hombre de mucho dinero, trabajador de la bolsa de valores, y que tuvo un gran problema económico y quedaron en la ruina la familia de Scherer. Los despojaron de la casa, de todo. Sus libros, sus obras de arte, todo. Yo creo que eso lo marcó. Y el padre, preocupado, pues lo veía que, ¿no? 16 años se fue a trabajar al Excelsior, de mandadero a director. Es un gran mérito, sin duda, ¿no? De mandadero a director y dirigir... A poderoso director. Y dirigir el periódico más grande de América Latina y considerado entre los 10 mejores del mundo cuando él fue su director. Estamos en el bloque, ¿cómo se llama el bloque, Orestes? El periodista y su época. El periodista y su época, definitivamente. Esas etapas que tuvo Scherer durante su vida, Sergio, inician, como tú lo mencionas, evidentemente con su labor en el periodismo. El entorno que se vivía en esos años en donde él empezó pues como reportero, al igual que García Márquez, ¿verdad? ¿Cómo era ese ambiente? ¿Cuáles eran las reglas que tú pudieras explicar acerca de los comentarios políticos, de lo que pudieras publicar o no publicar, donde existía la censura por parte de la Secretaría de Gobernación y en cierto momento una especie de dominación de los medios, en donde surge Scherer como un reportero de mucho prestigio? Bueno, yo creo que, perdonen lo repetitivo, pero pues todo el mundo sabemos que la represión era enorme, ¿no? Estamos hablando de los sexenios de Echeverría, de Díaz Ordaz y Echeverría. Sí, bueno, lo podemos aplicar incluso para que mucho tiempo. Sí, perdón. No, para que la gente entienda lo convulso de la época donde él surgió como un líder periodista. Es que él desde adentro conoció, porque él narra cómo escuchaba embelesado las conversaciones de Carlos de Negri. Él ya hablaba de Carlos de Negri en aquellos años. Exacto. Porque era el periodista estrella. Nadie le llegaba a Carlos de Negra. Un políglota, un hijo de su padre en el servicio exterior mexicano, y entonces era la admiración de todos los reporteros. Su nivel intelectual era muy superior a todos los reporteros de la época. Entonces Scherer ya lo veía, incluso llegó a definirlo como el mejor y el más vil de los reporteros, pero él sabía cómo se movían los enjuagues del dinero, en otros casos el plata o plomo. Y a él le tocaron esas épocas
de la represión, de la censura. Pero, ¿qué es lo que hizo grande a Scherer? O sea, desde ese tiempo, pues sin duda lo que lo marcó, lo que lo hizo fuerte, pues fue su independencia, su libertad, que ejerció toda su vida. Toda su vida. Un tipo duro. Durísimo, o sea, no encuentro... en cada una de sus etapas narra cómo lidió con los presidentes de la República. Claro. Era reprendido. Gustavo Díaz Ordaz le mandó a hablar a su despacho y lo regañó. Sí. ¿Está usted empeñado en seguir dañando al país? Porque había publicado lo del 68. El cartón es inolvidable, todo en negro. ¿Por qué? ¿Qué hizo Abel Quesada? Pues era el cartón decía el periódico. Sí, nomás que el mismo Echeverría le había hecho una guardia a los caídos del Del 68. Bueno, pues No, pero condenando al quien lo hizo presidente como una traición a Díaz Ordaz. Sí. Digo, porque él era el secretario de Sí, sí. Gobernación. No, si hubiera estado en turismo Echeverría no hubiera problema, pero había estado en Gobernación con Díaz Ordaz, ¿verdad? Pero entonces, la inteligencia superior de don Julio está fuera de... Él tuvo la respuesta inmediata para Gustavo Díaz Ordaz. O sea, regañándolo ahí en su escritorio, porque hablemos del 68 y no quería hablar Gustavo Díaz Ordaz. Ah, si quiere que hablemos, no siga traicionando al país, ni diciendo. En ese tiempo se permitía fumar en las oficinas. Estaba una cajetilla de cerillos ahí frente al presidente y la agarra Scherer y se la pone así de... Y fue la respuesta a lo que le acaba de decir. Le dijo, mire, esta caja es la misma, pero usted no está viendo lo que yo estoy viendo desde acá. Entonces, no. Y así le fue con López Portillo también, otras experiencias durísimas. Pero bueno, sigamos retomando lo de el periodista y su época. Permíteme, en el contexto histórico, toda esta carrera viene prácticamente desde los tiempos de Adolfo López Mateos, en donde el mismo Díaz Ordaz pues, era el secretario de Gobernación. Sí. Y ahí empezaron las fricciones por lo que Julio Scherer publicaba, ¿verdad? Él trató incluso hasta a Ruiz Cortines y era amigo del papá de Salinas. Cuando Salinas llega a la presidencia, el conducto para acercarse Scherer a Salinas fue el padre, Raúl Salinas. Raúl Salinas. Porque era de lo que era la Secretaría de Industria y Comercio, Sí. algo así, el papá de Salinas de Gortari. Entonces fue el conducto. Pero retomo lo del tema. Había otros periodistas, por supuesto, hubo periodistas muy valientes. Los de la vieja guardia, José Alvarado, el mismo Renato Leduc. Scherer conoció y trató a buena parte de ellos también, pero él muy joven, ¿verdad? Por supuesto, muy joven. Entonces él sabía de esto, del juego del poder entre el periodismo y los políticos. Incluso él dice que los políticos, que los políticos y los periodistas andan en el mismo cuerpo, dice, se necesitan unos a otros. Dice, nada más que por diferente torrente sanguíneo. Exacto. Es como debiera ser, ¿no? Que ya te mezclas con ellos y ya no vuelves a... ¿Cómo? Entonces... Desde entonces era un pecado que el periodismo quisiera hacer equilibrio de poder. Lo que pasa es que la mayoría En lugar de entender que es la esencia del periodismo. Pero la mayoría estaba de acuerdo, o sea, así funcionaba el sistema, por eso él era la excepción a la regla. A la regla. Él era la excepción a la regla. Siguiendo esas tres reglas que tú mencionabas, del presidente de la República, la Virgen de Guadalupe. No había quien se metiera en eso. A ver, pero fíjate, ¿cuáles eran las reglas? No toques al presidente. Sí, o sea, no hay crítica para el presidente, al ejército y a la Virgen de Guadalupe. Ni al ejército ni a la Virgen de Guadalupe. Entonces, conociendo todo esto, yo digo, ¿por qué? ¿De dónde surge? O sea, Julio Scherer, ¿por qué así? O sea, ¿cuál es su raíz? ¿De qué madera está hecho este señor? Y yo empiezo a apasionarme por la figura de este personaje. Y lo que logro investigar es que, fíjate, mucho influyeron en su vida el obispo Sergio Méndez Arceo,
Ah, ok. El sacerdote Enrique Maza, un sacerdote jesuita que también era pariente de él, que escribía en Proceso también, entre otros. Un hombre muy inteligente, Scherer, había estudiado en el colegio alemán y realizó sus estudios inconclusos, por cierto, de Derecho y de Filosofía en la UNAM. Y después estuvo dando clases en la UNAM. Un triunfador sin duda. Entonces, rebelde como siempre, pues no lo pudieron doblegar. Gustavo Díaz Ordaz pretendió, y cuando se vio, yo creo que en esa etapa es cuando él más se sintió acorralado, que iban a... Entonces, muy inteligente, y esto es lo apasionante de la política y del periodismo, él le habla al general Lázaro Cárdenas, cuando lo traía Gustavo Díaz Ordaz, le habla y le dice que quiere platicar con él, y le dice el general, pues vente a Michoacán. Y le dice, pero trae a un reportero y a un fotógrafo, le dice el general Lázaro Cárdenas. Y efectivamente ella va, y ya ahí platicando con él, les finge como su hijo Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas. General, es que Gustavo Díaz Ordaz, hasta en los sueños lo tengo, me acosa, me acusa, me hace... Gustavo Díaz Ordaz es un hijo de la chingada. Desesperado ya Scherer dice, oiga, general, estoy yo aquí desahogándome, hable y hable y hable, y usted no me dice nada. Dice, es que no entiendes, ¿verdad? Es que no entiendes. Te he dejado hablar. Insultaste al presidente de la República. No te reprendí. ¿No entiendes? A ver, háblale al fotógrafo y al reportero. Fotos y todo. Al siguiente día sale en Excelsior en primera plana, donde está con el general. Y ahora sí, tócame, Díaz Ordaz, a ver si puedes. Fíjate cómo, o sea, tenías que hacer uso de una y mil cosas para seguir enfrentándote. Sabían que el general era un político muy respetable. Y que tuvo mucha influencia para que Díaz Ordaz fuera presidente. Sí, indiscutiblemente. Pero bueno, pues eso le valió seguir ganando espacio, presencia, y a seguir con su actitud de rebeldía, de no sometimiento. Y así continuó. Sergio, en su última etapa fuerte de Scherer, porque lo golpearon por etapas, por su propio carácter fue escogido por 2 o 3 personajes del crimen para que los entrevistara. Ahí están los nombres, no es necesario hacerles propaganda. Apología del delito, dicen por ahí. Y luego Scherer fue cuestionado por eso, y él explicaba, a ver, estos señores querían ser oídos. Consideraron que yo era un hombre objetivo y los entrevisté. Y fue a verlos, porque además era un peligro irlos a ver a la sierra o donde estuvieran estos tipos escondidos. Eso fue un ejercicio de carácter de Scherer. Yo creo que aparte de su... Bueno, acuérdate, la respuesta fue muy criticado. Incluso García Luna llegó a decir, si lo hubiera sorprendido lo meto a la cárcel. Lo platicó a un grupo de periodistas. Y uno de ellos le avisó a Scherer, dijo García Luna que... Obviamente Scherer dijo, yo no soy un delator. No, aquí lo interesante es, fíjate, cómo ahí dijo, a ver, las fuentes no se revelan, ¿no? Pues ¿cómo? O qué religión estudian ustedes. Aquí nomás hay una. Las fuentes se respetan. Por eso podemos decir lo que decimos. No, y la respuesta fue contundente. Si el diablo me llama, voy a los infiernos a hacerla. Esa fue la respuesta contundente. Bueno, y con ese diablo nos quedamos y vamos a un corte. Me refiero al otro diablo. En un minuto regresamos.
Estamos en el primer programa del 2024 de Ventana Política, en el programa 13 de la tercera temporada de este canal digital. Tocamos el tema Julio Scherer, vigía del poder, y por aficionado a y por conocedor del tema y por ser nuestro respetado amigo, invitamos a Sergio Martínez Rodríguez, el brother. Sergio, hablábamos de esa etapa donde la fuerza y la presencia periodística de Julio Scherer lo hizo ser seleccionado por ciertos personajes del crimen de esa época para expresar su verdad, para que los entrevistara, y Julio Scherer tuvo que ir. En uno de ellos relata tapado de la cabeza, de los ojos, para no saber al sitio donde se le conducía. Yo recuerdo, no lo recuerdo exacto, pero Julio Scherer platicaba posteriormente que pasó esa penosa situación, pero la aceptó por su fuerza periodística y de saber que siempre iba en busca de la verdad donde quiera que se escondiera. ¿Qué estabas dando tu opinión al respecto? Bueno, pues porque nada fue más cuestionado para reiterar el reconocimiento a la figura de Scherer. Ese solo hecho ratifica su valentía, su honradez. ¿Cómo te explicas que una persona de 83 años, en los linderos de la ancianidad, logre llegar a donde no llega ni los soldados ni la policía? Y ahí está Julio Scherer, 83 años cuando realizó eso. Me acuerdo que escribió, ahorita me estoy acordando, temí por mi vida. No sabía si era un engaño para matarme. No, claro, él le avisó a varias gente que iba, los de su confianza, por supuesto. Pero fui a entrevistar porque se me hizo muy relevante conocer la voz de ese personaje, un criminal consagrado, enemigo de la sociedad. Pues sí, pero tenía una verdad que decir, y yo fui en busca de ella, arriesgando mi vida. Bueno, y eso te habla del reconocimiento que tenía de todos los ámbitos, de todos los sectores. Exacto. El reconocimiento a su honradez intelectual, a su periodismo íntegro, a que no claudicaba. Claro. Bueno, recordemos cómo exhibió a Pedro Ferriz de Con cuando lo acusó que había depositado $5 millones en Estados Unidos. Pues era una mentira, vil mentira, y lo obligó a que se retractara. Dijo, yo no ando buscando dinero, como hacen muchos políticos que te difamo por calumnia, y no, busco dinero, o sea, limpia mi nombre, porque te pones a decir que $5 millones O sea, fue una canallada la que hizo Ferriz de Con. Entonces, hubo 1000 situaciones por las cuales había que creer, y se sigue creyendo en Julio Scherer. ¿Cómo exhibió al negro Durazo? ¿Cómo exhibió a Jan González sacándole la residencia allá en Conicutit? Y vaya que era su amigo, Sí. Lo invitaba y le regaló un biombo. Es decir, tampoco existe gente inmaculada. Pero dentro de todo eso, pues, le ofrecían camionetas nuevas y lo que quisiera. Julio Scherer se pudo haber hecho multimillonario. Sin embargo, siempre tuvo un Volkswagen, un Tsuru, un Jetta. Cambio, Jan González fue un hombre muy rico, ¿verdad? Pues, inmensamente rico. Todo a la sombra. Dicen que los ejidatarios no podían pronunciar su apellido. Entonces decían, arriba Juan González. Juan González. Porque era y aparte, Jorge, ¿verdad? ¿Cómo se llamó él? O Jorge. No, Carlos Jan González, el profesor. González. Se decía que también era una fuente importante de información a los periodistas, ¿verdad? De cosas que sucedían en el entorno de gobierno. Se decía que iba a ser candidato a la presidencia, Jan González. No, pues quisieron modificar la Constitución, por eso cuando Fox se volvió a revivir el tema. Pero mira, le estaba festejando, le hizo una fiesta sorpresa a Scherer por su cumpleaños, y se fueron a su propiedad allá en el área... en el Estado de México. Sí, pero no en la ciudad, sino en el área rural. Sí. O campestre. Entonces, allá amaneció Scherer. Y la primera plana de Excelsior, partiéndole toda la progenitora a Hank, se había quedado de encargado y responsable del periódico, que siempre lo fue, un hombre muy inteligente también, valiosísimo como Scherer, Miguel Ángel Granado Chapa. Entonces, que estaban desayunando y ven el periódico, y ¿cómo? Si aquí lo tengo al director. ¿Qué querías que me entregara? No, la verdad es que Scherer no sabía
Lo narra perfectamente Granados Chapa. Y yo no sabía que él estaba festejando allá. su cumpleaños. Yo tengo mi... Algún día platicaremos de Granados Chapa, Granados, que es otra vida muy sí, interesante también. Entonces, sucedió eso, fíjate. Lo tenía ahí. Y llega a descubrir que en un cuarto tenía lleno de regalos, el mismo regalo para todos los... Dice que era un seductor, Hank. O sea, a todos los periodistas. A Hank lo invitaban los presidentes de América Latina, los que rendían su protesta como alcaldes, y llegaba él en el avión y... Mandaba muchos regalos, ¿verdad? Sí, mandaba muchos regalos. Sí, hay una anécdota que me acuerdo, pero no sé si era de él. Pero bueno, para el caso, de esos empresarios o políticos regalones, y que le dice a un secretario de Estado: ¿qué pasó, hombre? Oye, pues no me llegó el regalo de Navidad. Sí, pero ¿cómo? ¿Se mandó a la secretaría o qué? ¿Ya no estás? Sí. Sí, sí, es cierto. Se lo mandamos al secretario. Ah, pero ya no eres. Ah, bueno. Pues ya no O sea, estás. pero el mensaje de decir, se lo dimos al secretario de esa secretaría. Acuérdense que él le regaló un rancho a López Portillo y lo tuvo que regresar merced a un artículo de Granados Chapa. Y Granados Chapa narra que él ya se lo habían regalado a López Portillo. Entonces Granados Chapa en la columna le pone que está por aceptar un regalo de un... O sea, no lo quema directamente a López Portillo. Y un día López Portillo le dijo a Granados Chapa: tuve que regresar, perdí ese rancho por su culpa. Sí, sí. Y luego les prestó lana para la colina del perro. Entonces, todos los antecedentes, y le había sacado mucho antes de que estableciera esa relación. Obviamente Hank pues lo quería seducir, ¿verdad? Seducir. Por todo el dinero del mundo. Pero antes de eso, yo recuerdo, como ha sido lector que era yo de Proceso, le sacó una residencia hermosísima que tenía en los Estados Unidos, Hank, con fotografías y todo el periodismo de investigación. Fotografías de una residencia. La columna del perro, para los que nos escuchan y no saben, fue una casa que se autoconstruyó López Portillo en una colina privada en la colindancia del Distrito Federal, que desde el aire veía sus iniciales JLP, y que fue como, pues no sé, el derroche político más descarado de la época. Pero luego, como en un discurso, lloró cuando la devaluación y dijo que defendería el peso como un perro. No. Desde entonces a esa propiedad ominosa se le llamó la colina del perro. Pero no solo era su casa, era casa también para sus familias. De los hijos y... Digo, nomás como una acotación ahí, ¿verdad? Sí. No sé Claro. si me quedé corto, pero esa era más o menos la explicación de la colina del perro, porque desde entonces López Portillo era el perro. Y era pariente de él, ¿eh? Sí. Era pariente sí. de Cherer, por si no A sabías. eso me Era iba a pariente de referir. Cherer. Eran primos así, segundos. Eran no sé primos segundos, y pues surge también otra anécdota a través de la declaración de López Portillo de que él no pagaba para que le pegaran. Él no pagaba para que le pegaran. Directo a... qué. Lo cual a Cherer. persistió hasta antes de la llegada del peje. Sí. No pago para que me peguen, o sea, nadie... Ahí te va. El antecedente de eso es que en un discurso del 7 de junio, fecha en que se conmemoraba la libertad de expresión, Cherer estuvo presente ahí en una... Y el discurso oficial lo dijo don Francisco Martínez de la Vega. Entonces, como ya le habían cancelado publicidad, en todos los sexenios le cancelaban publicidad a Cherer, ese era su... Entonces, pero él llegó a la conclusión de que no necesitaba publicidad, o sea, entre más entraba... Proceso ya tenía un tiraje enorme, poquito menos que TV y novelas, pero ya tenía un tiraje enorme. Bueno, entonces vivían... no hemos hablado que del Excelsior se fundó Proceso. Sí, claro, no. Excelsior fue una herencia. Proceso fue su creación y su consagración ahí, sin duda. Oye, aglutinó a los intelectuales más grandes en su entorno, Julio Cherer, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Monsiváis, sí. Carlos Montemayor. ¿Cómo abrió camino para la libertad de expresión Cherer? Bueno, pues nomás recuerden que cuando mantuvo una buena relación con Televisa, el dueño actual, Emilio Azcarra Gallín, le dijo: tú cierra el noticiero de López Dóriga, porque él propone que sea Dóriga, cuando corrieron a Guillermo Ortega, que era muy aburrido. Y ahí en el cohete y la cena le dijo: pues tú mero a Cherer. Dijo: no, yo no.
pero que entre Carlos Monsiváis, que entre Elena Poniatowska, que entre... Entonces, él estuvo abriendo la brecha. Televisa no se abría esos espacios a los críticos. Claro. Eran unos soldados del partido. Siervos del poder todos. Scherer, el escritor y los El políticos, escritor, sí, ¿verdad? ya abordamos el segundo bloque y pues estuvimos analizando a Scherer como periodista, pero una faceta igual de importante surge de la manera en que se convierte en escritor, ya de libros, y su relación precisamente de esa revista Proceso con los políticos, ya en una fase, digamos, de una represión muy sui generis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos puedes narrar el hecho de la existencia de Proceso a través del golpe de Excelsior y después de la relación que tuvo con el mismo Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid y los demás gobernantes? Bueno, sin duda su obra cumbre fue Los Presidentes, ¿no? Pero el primer libro que él escribió, y con poca difusión, sin embargo, alguna ocasión él dijo que sus dos libros favoritos eran La piel y la entraña y El indio que mató al padre Pro. Y esos dos librines tienen, fíjate, una característica muy especial. Él no los concibió como un libro, sino que fueron trabajos que él realizó como reportero y en partes estuvieron publicándolos en el Excelsior. Okay. El primero e inolvidable, pues se refiere a la vida de David Alfaro Siqueiros, el gran muralista, el de La piel y la entraña. Él sentía admiración por la gente de izquierda y había una razón además por ello. Él cuando entra a ser reportero, pues él quería cubrir la fuente de la presidencia de la República. Le dijo, no, usted vaya hacia allá, donde estaban los de izquierda, Vicente Lombardo Toledano. Entonces él empezó ahí a tener relación con conocerlos. Entonces él le tenía una admiración particularmente al coronelazo, a don David Alfaro Siqueiros. Claro. Cuando lo meten a la cárcel, a Lecumberri, Julio Scherer se pasa todos los días ahí con su máquina de escribir, grabando todo lo que le narraba David Alfaro Siqueiros. De ahí nace ese libro, La piel y la entraña, donde le desnuda el alma total. Son como 53 pequeños textos que suman el libro. Entre otros narra cuando un militar encargado del penal le lleva una botella de coñac, porque le dice, aquí tengo la carta y un día la voy a mostrar, donde Siqueiros está defendiendo a los homosexuales. En Lecumberri estaba por crujías, por letras. Acuérdate que había un polígono central que dominaba todo y estaba. Entonces, en la crujía J metían a todos los homosexuales. De ahí es donde surge lo de Jotos. Entonces le piden apoyo a Siqueiros y él hace una carta para defenderlos, porque les llegaban ayudas y no se las daban a ellos, pues de las organizaciones, diversos organismos que llevaban y no los discriminaban. Entonces le cae en la noche en la celda con una botella de coñac. ¿Y esto qué se debe? Que dijo, no, es que esta carta la voy a guardar, va a ser histórica, porque le dijeron los homosexuales que la firmara también él. Y la firmó, y él dijo, coñacazo en el Lecumberri. Y guardó esa carta, narra eso, narra lo de su abuelo, el Siete Filos. Pues es que es un personajazo, participante de la guerra civil española. ¿Cuántos libros escribió Julio Scherer? Hijo, no te quiero mentir, pero deben ser arriba de 23 libros. Pero esos dos en particular, te digo, no estaban concebidos como libros. Ese y el de el indio que mató al padre Pro, que es el general Roberto Cruz, al mismo que le habían ordenado que asesinara a Serrano. ¿Te acuerdas del caudillo? Sí, es el mismo, pero él ahí se negó, Cruz, porque dijo, no somos hermanos masones, dale la comisión a otro que se lo eche. Y son pequeñitos, pero están muy enriquecedores. Ya los demás sí son ya
más actuales, ¿verdad? Sí. Entonces se refiere ya a sus vivencias con Echeverría, con Gustavo Díaz Ordaz, con Miguel de la Madrid, con Ernesto Zedillo, en fin, con todos ellos. Claro. Así fueron surgiendo y son libros autobiográficos, indiscutiblemente. Definitivamente. Muy enriquecedores. Y yo descubro que es un hombre de una sola pieza, don Julio. Con esa honradez, ¿quién te narra que a esposa le arrancaron un seno? Que en sus tiempos de joven lo llevaron al lugar del vicio, la zona de tolerancia, y con una prostituta se acostó y la prostituta le decía, quítate los zapatos, si no, así no podemos hacerlo. O sea, te narra intimidades en sus libros que dices, son hombres, son excepcionales. Son excepcionales. Y iba sobre todo a las fuentes. Yo recuerdo uno de sus libros en donde narra el proceso de entrevistas con Ríos Camarena, que fue acusado de desfalco. Con el Trampas, aquel petrolero. Con el Trampas, que en un principio el director del penal le daba toda la serie de facilidades para hablar con él, y después ya le callaron al famoso Trampas, ¿verdad? Venga, don Julio, y le hacían pachanga, whisky, coñac, carne, hasta todo control. Tenían control total. Del penal, sí. Lo digo un poquito con lo que me preocupa que pudiera suceder. Con el manejo absoluto del gobierno en muchas cosas, es como la corrupción surgió muy fuerte. Entonces, pensando en que son bienes del Estado, roba y así. Yo espero que no suceda eso con López Obrador, con todas las empresas que son del Estado. Y pues para eso habría que poner sanciones ejemplares, ¿verdad? Drásticas. Sí, que era el estilo del PRI, de cada sexenio pues sacar archivos expiatorios, sí, ¿verdad? De las anteriores personas, o como tipo venganza, en el caso de Carlos Salinas de Gortari con la quina y demás. Con ellos. ¿Verdad? Entonces era una limpieza, digamos, para quitar el hilo de la corrupción. Sí. Pero en los penales pues era evidente, como narra Scherer, ¿verdad? Que pues Misayagua, no sé cómo se llamaba, el que era director. Los japoneses le permitían entrar a ver trampas y hacer. Y fíjate, hay otro libro. Con la reina del sur todavía le permitían entrar al penal. Hay una anécdota buenísima, déjame se las comparto. Elena Poniatowska, gran amiga de él, le reclama. Y le dice, oye Julio, yo no sé a quién le vas a ir a ver a esa vieja si está toda operada. Le dice, ¿estás celosa? Pues imagínate la amistad que no tenían Poniatowska y Scherer. ¿Estás celosa? Dijo, no, lo que pasa es que ya te volviste loco, ya se te botó la canica. Dice, pero si sigues así, yo voy a ir a entrevistar a Juanito. Lista palabra. Y fíjate, hay otro libro que es el Parte de Guerra. Sí. Que lo publican con Carlos Monsiváis, con una serie de apuntes a través del parte de guerra que dio el general Marcelino García Barragán sobre los eventos del 68. Y dice que él fue a visitarlo a instancias de Javier García Paniagua. Y el general estaba en sus últimos días en un catre militar en uno de los cuarteles del ejército, y ahí le hace la entrega del manuscrito y también la parte oficial de los eventos del 68, en donde pues también desenmascara la existencia del Batallón Olimpia, que no pertenecía a la jerarquía de la Secretaría de Defensa Nacional, sino al Estado Mayor Presidencial. Entonces, muy, muy profundo esa parte de la historia del país que por muchos años pues permaneció con 7 candados. Pues para hablar del legado y la actualidad del periodismo, vamos a ir a un corte y con ese tema regresamos al último bloque. En un minuto regresamos.
Estamos en Ventana Política, en el primer programa del año. Hablamos de Julio Scherer como el vigía del poder. Y está con nosotros Sergio Martínez Rodríguez, periodista y locutor y amigo de esta casa editorial. Tú eres un gran seguidor de Julio Scherer. ¿Cómo podías resumir, aunque fuera arbitrario hacerlo, su carrera, su perfil y por qué a 9 años de su muerte aún sigue presente y es un referente del periodismo ético? Pues yo creo que particularmente para quien desee ser periodista, tendría que leer todos los libros de Scherer. Esa sería la gran escuela, ¿no? Independientemente de la carrera que ya cursaron en las escuelas y facultades de hoy Ciencias de la Comunicación, habría que recordar que en aquellos años no había escuelas de Ciencias de la Comunicación, o sea, todos los periodistas se hacían en la brega. Por cierto, Granados Chapa era el único egresado. Granados Chapa cursó 2 carreras simultáneamente, Derecho y Comunicación. Y en el periódico, la amistad de Scherer pues era con Regino Díaz Redondo, que fue el que lo traicionó, claro. Creo. Lo traicionó. Y se entendía mucho Scherer con él. Y finalmente fue el amigo que lo traicionó. Pero eso se lo decía Granados Chapa: Scherer te va a traicionar. Y además es un cocainómano ese sujeto. Incluso al único periodista que en una ocasión le ofreció disculpas a Scherer fue a Granados Chapa. Entonces, todos sus libros, él, y aquí retomo un poquito de lo anterior, él le sugería a todos los reporteros, los juntaba y les decía: escriban libros. Me acordé cuando Álvaro Delgado sacó su primer libro, El Yunque, donde denuncia lo de esta secta. Entonces, a todos los conminaba a que hicieran sus libros. Y supongo, o sea, los libros de García Márquez, por ejemplo, le daba uno a Scherer antes de publicarlo. Fíjate lo que era la... Entonces, yo creo que el legado que nos deja Julio Scherer es enorme, es grande. Yo quiero que no se olvide, por eso cada vez que tengo oportunidad hablo de él. Por supuesto que hoy son unas condiciones muy diferentes, ¿eh? Antes hablar en contra del presidente, hoy no. Hoy hasta se le insulta al presidente de la República. Y hoy todo mundo puede hablar y decir lo que quiera. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando se dice que el periodismo está en crisis en México. No es cierto. El periodismo no está en crisis. El país hierve en noticias. Están en crisis las empresas que les quitaron los miles de millones de pesos. Y a los propios periodistas. O sea, eso es una realidad, es un hecho. Bueno, entramos al tercer bloque, ¿verdad? Claro que sí. El tercer bloque es evidente, hay un legado, sí, de Julio Scherer al nuevo periodismo, con esta forma muy distinta de hacer las cosas, en donde pues las ofertas son mucho más grandes, ¿verdad?, que el papel impreso, ¿verdad? Y que había que ir a pagarlo, suscribirte, etcétera. Hice un apunte de algo que me resultó muy interesante, muy profundo, pronunciado en un discurso de Julio Scherer al recibir un premio de periodismo. Dice: al periodismo no le compete la eternidad, son suyos los minutos milenarios. Ubicuo, su avidez por saber y contar no tiene medida. Maravilla del tiempo. Con esas palabras extraordinarias surgiría el contexto para que nos hablaras precisamente de ese legado de Scherer y el estilo actual, si es posible repetirlo, ¿verdad? Pues fíjate, contrario al grueso de los periodistas, Scherer siempre rechazó los reconocimientos y los premios. A ese que te refieres es el Premio Nuevo Periodismo, que es la fundación que hizo este señor Zambrano de Nuevo León, junto con García Márquez. Sí. Y ni ese quería aceptar, o sea, él nunca había aceptado ser reconocido por nadie. Pero ahí interviene el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, y habla con él porque era su amigo. Acéptelo, don Julio, ¿no? Dijo: acéptelo
por la independencia del periodismo. Si usted lo acepta, el periodismo será más libre y los jóvenes sabrán de... Y finalmente lo acepta y lo reconoce. Supongo que son las palabras que pronunció ahí. En el contexto, si recuerdas. Él era enemigo de reconocimientos. Sí. Es más, nunca aceptó ser entrevistado. Krauss le insistió, Enrique Krauss varias veces quería entrevistar. No, el cazador casado, no. No doy entrevistas. El que hace oídos a los halagos empieza a conceder. Conceder, como dice por ahí sí. un dicho, ¿verdad? Incluso en esa entrega coincidió con la visita de Gabriel García Márquez a Monterrey, donde recuerdas que... Lorenzo Zambrano. Sí, exactamente. Entonces, pues con esa trascendencia, ¿no? Tener como espectador ahí a su gran amigo Gabriel García Márquez. Yo creo que es muy, muy profundo lo que deja. Lamentablemente, pues ya no se ha hablado mucho porque ahora vivimos una etapa muy diferente en términos periodísticos de lo que era en aquellos años. Digo, démonos cuenta. Simplemente ya los medios no reciben las enormes cantidades de millones que se recibían y eso puede afectar gravemente a la industria de los medios, ¿no? Porque difícilmente los medios pueden vivir sin la publicidad oficial. El grueso de sus aportaciones pues provenían de los gobiernos federales, estatales, municipales, de diversas instituciones. Entonces en aquellos años Scherer ya lo planteaba, dice, o sea, se enriquecen los dueños de los medios, no los reporteros, y pasan en la historia como el prototipo de la corrupción en el periodismo, y eso no es cierto. Los grandes negocios y los grandes dueños de los medios, que no son periodistas, sino empresarios, han hecho su fortuna manipulando la información. Lo vemos actualmente. Muchos dueños de medios de comunicación, sean periódicos, sean televisoras, no es su único negocio. Tienen hoteles, tienen salones de baile, agencias, construyen penales, construyen carreteras, los contratos, vía contratos, aparte de la publicidad. Entonces todo eso ya cambió. Todo eso ya cambió. Bueno, la otra, el reverso de la moneda de lo que explicas, en lo que coincido. Yo estoy muy contento que estés aquí, porque nos ayuda a reflexionar sobre un tema que tenemos perdido. Los políticos no ven o no quieren ver o no les conviene ver que el periodismo libre, independiente, crítico, el de reportajes, periodismo de la calle, es el equilibrio natural del poder. Tiene que serlo. Los políticos no tienen que tener la libertad total. Fíjense lo que pasa en México. Hay una guerra terrible para saber quiénes son los candidatos. Y luego cuando son candidatos prometen todo y libertad y armonía, pero cuando llegan al poder, su poder es absoluto. Pueden hacer lo que quieran, incluso contra su propia moral o la moral social, que ese es el gran daño. Porque pues no los conocemos en campaña. Y certificados ante notario público, esas promesas. Bueno, acuérdate, Riquelme firmó ante notario que no iba a pedir un centavo de deuda. Y ahí vemos. Miren, ¿Notarios de Coahuila o dónde? Sí, pero mira, el caso Coahuila, vengamos al caso Coahuila. Aquí es tan señalado el control de medios y luego la persecución a otro tipo de medios libres, como le duela a quien le duela, como Columnas de México, como Ventana Política y como Ciudad Digital, a nuestro orgullo, que somos críticos, hablamos con la verdad, abrimos las puertas como tú nos halagabas hace rato, pero no es un halago, es una realidad. Es una descripción, es cierto, y lo corrijo porque los halagos tampoco nos agradan. Ahora, los exgobernadores recientes, esos de un clan familiar, son dueños de medios de comunicación. No solo quisieron controlar a unos, perseguir a otros, sino que se decidieron ser dueños de medios. Compraron radiodifusoras,
ahora abrieron canales de televisión, están ampliándose, vienen 9 concesiones nuevas de televisión regional a Coahuila. Compraron medios periodísticos muy señalados y luego se asociaron con otros. Y por eso las prerrogativas estatales, pues a unas les dan 40 millones mensuales. Y si les regresan por abajo de la mesa, no, y hacen lo de menos, que seguramente lo harán. Y a otros no les dan nada, o les dan patadas, o los persiguen, o cuando menos los espían. Mis hijos se quejan, pues es que no te oímos nada en el teléfono, yo creo que ahí donde estás, papá, no te entendemos nada. Le dije, no, mijito, es que tenemos más chileros en el alambre de lo que te imaginas. Pero bueno, eso es bueno para nosotros, pero es malo para el periodismo. Es bueno porque nos reta a ser independientes, a ser mejores. Por eso los equipos nuestros, dentro del equipo nuestro, la mayoría están muy orgullosos de trabajar en el equipo porque se sienten útiles, aportan a la sociedad, a que los hijos escuchen mejores cosas. Pero comparto totalmente lo que dices, ¿eh? Ese es un drama. Fíjate, es un drama. Tomo lo que sucede precisamente, sí. ¿Cómo crear una nueva generación de periodismo si los pocos que nos atrevemos a hacerlo somos señalados por algunos como atrevidos, como valentones, como arriesgar hasta nuestra vida? Pues sí, hemos tenido episodios muy desagradables, ¿verdad? Pero eso de la uniformidad de criterios en la prensa en general, dice, caray, ¿cómo está eso? Diría el gringo, ¿vino comprende? No, la parte de los boletines a los que están acostumbrados los medios locales, es el donde punto, publican la misma mala redacción, hasta las faltas de ortografía repetidas 10 medios a la misma hora, el mismo día. Yo he salido de algunos medios precisamente por eso, ¿no? O sea, pues no quieren una voz crítica, porque luego lo consideran también inconcebible, como un burócrata que trabajó en gobierno. Sí, pero yo trabajé honradamente, recibo una mísera pensión del gobierno. Si hubiera sido un arrastrado tendría una pensión multimillonaria. Y como no digo los hay, por vergüenza la miseria que recibo después de haber trabajado 34 años en el Estado. Ustedes me conocen. Sí, claro. Trabajé 14 años en el Catastro, en la Oficialía Mayor, en la Procuraduría, en Radio Coahuila. Pero como nunca te has sometido, pues bueno, ese es el castigo. Entonces es el castigo. Pero yo estoy muy libre con mis ideas, con mis expresiones. ¿Cómo ves la transición del periodismo entre aquel viejo periodismo y el actual? No, pues ya cambio. Para empezar, lo de las redes, olvídate. Yo te voy a decir una cosa. Los periodistas tradicionales, los reconocidos, a todos los que les quitaron miles de millones de pesos, increíble, hoy esos espacios, muchos espacios, los ocupan los jóvenes que tienen su propio canal. ¿Cómo te explicas tanto joven ahora difundiendo? Fíjate que además hay otra cosa. No esperábamos eso, ¿eh? Hay otra cosa grave, Sergio. En los controles férreos, como tienen en los medios, en estados como Coahuila, acostumbrados a la dádiva, al apoyo, provocaron un daño terrible de fondo. Los que escribían en los medios, columnas políticas, editoriales, de análisis profundo, ahora están de vacaciones. Pues porque cada vez que escriben un renglón lo regañan de la página editorial, o que hoy estás contra de los intereses del periódico. Ya nos ha pasado. Sí. Ambos, en cómo quieren censurar hasta un artículo editorial. Pero es que también les rebajaron la categoría. Y entonces los que escribían profundo ya no quieren escribir. O ya no saben, o ya no practicaron. Tú sabes que este es como un deporte donde hay que estar practicando. Pero bueno, esa es la realidad. Hablabas de las redes. ¿Qué importancia adquirieron? Las redes ligadas a lo que es el periodismo digital. Incluso le ayudaron, es otra ventana. Incluso le ayudaron mucho a López Obrador desde la campaña, ¿no? Las redes sociales, y siguen predominando. Es decir, antes el poder absoluto de los medios era con el periodismo tradicional. La red ha sido un contrapeso enorme para... Es decir, hoy ya no se reconoce como antes a Joaquín López Dóriga y a todos estos personajes que hicieron historia, ¿no?
Y otro punto importante, brother, es que cuando era el periódico impreso, el gobierno controlaba la distribución del papel. Sí, claro, a través de PIPSA. A través de PIPSA. Entonces, no solamente era el mantenerte sin publicidad, sino también el restringirte el periódico, ¿verdad? O la otra circunstancia, yo recuerdo una impresión del proceso que fue retirada por parte del gobierno del Estado en todos los confines, ¿verdad? Yo en ese tiempo vivía en Piedras Negras y pues cada semana iba por... No, es que se vendieron todos, un señor se los llevó. Entonces hicieron casos, sí, varios casos. O sea. Con Toño La Bola, con el de Toño La Bola, ahí está. Estamos en el final del programa, Sergio. ¿Ya nos vamos? ¿Qué reflexión harías tú del periodismo actual? ¿Qué le dirías a los periodistas, a los estudiantes de periodismo? Y finalmente, ¿qué le dirías al gobierno de Coahuila que tiene un mes, 39 días en el poder? ¿Qué le dirías de su relación con los medios de comunicación? Esa es tu cámara, Sergio. Bueno, pues respecto a la segunda, debo decir que no tengo muchas esperanzas de que haya algún cambio en la relación prensa-gobierno. Soy muy honesto, no tengo esperanzas en que así vaya a suceder. Yo considero muy difícil. Los intereses están al por mayor en todos los sentidos. Simplemente lo estamos viendo ahora y con las cuotas de repartición del poder. Y a los estudiantes, Adrián Orestes, yo creo que habría que decirles lo que era la esencia del periodismo chereriano, de que en un corazón malo, egoísta, soberbio, pues no hay un periodista, hay un vividor, hay una revista que reportea para sí y para sí mismo, y no para el bien común. Pues para llevar la verdad a los demás. Eso es. Eso los jóvenes lo tienen que tener muy presente. Yo no sé si en las escuelas de comunicación ahora les hablen de esto, y desconozco ahí sí. Pero bueno, estas son mis pues de ética y de moral no creo que les hablen. Y deberían hablarles. Pero no te encuentras, fíjate, por ejemplo, el reclamo de Krause a Scherer era, es que tiene que ser escandalosa cada semana por lo de Proceso, porque él leía Proceso. Él decía que leer Proceso era como ir a misa, ahí se comulgaba con la verdad, decía Krause. Pero luego le hacía reclamos a Scherer también, pues eran amigos. Decía que si tenía que ser escandalosa cada semana la portada de la revista, amarillista. Y Scherer pues no se dejaba, dice, si te parece amarillista, el color está en tu mirada y son tus prejuicios, porque la realidad es aún mucho peor de lo que estoy publicando. ¿Algún mensaje final, Sergio? Pues no, nada más nuevamente agradecerles, felicitarlos. Quiero subrayar, quiero hacer énfasis en que ojalá surjan más espacios como este. Lamentablemente en Coahuila no los tenemos, no me canso de decirlo. Y yo no sé hasta qué momento los medios, los periódicos, las televisoras, las difusoras abran el espacio a voces críticas. Se ven hasta mal todos opinando en el mismo sentido. ¿Quién va a hacer justicia para todo lo que sucede de irregularidades, de corrupción? Pues alguien tiene que poner el ejemplo. Lo que ustedes están haciendo ahora, yo creo que son excepcionales, y no quiero, pero aquí mi Orestes con sus columnas, vaya, pues es un periodista de excepción y no es un halago, yo estoy haciendo reconocimiento del programa. Yo coincido. Pero ¿cuántos espacios hay? A eso voy. Entonces lo que ustedes hacen, yo no sé cuánto perdurará este periodismo en Coahuila, no sé cuánto tiempo vaya a durar, pero sí creo que, pues qué mal que nuestras nuevas generaciones de periodistas tengan como ejemplo el periodismo que actualmente se ejerce en Coahuila.
Creo que eso es muy, muy lamentable. Repito, mi deseo ferviente es que los espacios se abran en todos para que haya la voz crítica. Es decir, a nadie le conviene que todos pensemos de manera igual, no necesariamente porque así lo deseas, sino porque te ordenan que exacto, así pienses. Es decir, es un periodismo dictado desde el poder. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Algún mensaje final, Loretes? Pues es un gusto contar con la presencia del brother, que aparte de ser colega periodista, también muy valiente, muy profundo, pues es nuestro amigo y esta es tu casa. Muchas gracias a ambos, muchísimas gracias. Les deseo que sigan con ese éxito que han tenido y no creo necesario hacerlo, pero lo hago. No claudiquen. Gracias. Aquí estamos, en La Brega. Gracias. Gracias. Buenas tardes. La cita es el próximo martes 16 a la 1 de la tarde. Aquí nos vemos. Buen provecho.